Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean más una vez bienvenidos aquí a mi canal, El Maestro de Español. Bueno, esta semana vamos a comenzar mandando un nuevo tip para interpretación textual. Sabemos que nuestra prueba de ENEM está cerca, será ahora en enero, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad que se nos presente durante nuestra interpretación textual en lengua española. Pues bueno, aquí les va un tip también que es muy importante, fuera de los otros tips que ya les pasé, ¿no? Pasé dos tips importantes y ese aquí sería como un tercer tip. Bueno, en este tip vamos a ver que el vocabulario, ¿ya? Este tip es tan importante porque el vocabulario es la parte más importante en la interpretación de un texto, ¿ya? Porque al mismo tiempo siempre vamos a tener las condiciones para poder conocer el significado de todas las palabras. No en tanto, hay muchas palabras que no las conocemos, que no tenemos el conocimiento apropiado. Tantas palabras en español, poco tiempo que estudiamos español, entonces es muy difícil saber todas las palabras existentes. Por eso estudiar el vocabulario es muy importante. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a falta de conocimiento sobre todas las palabras en lengua española, no significa que nos impida poder interpretar un texto en lengua española, ¿no? Entonces, es importante también comprender el sentido de estas palabras que estamos leyendo, por si encontramos una palabra que no sabemos qué significa, no vamos a quedar trabados en esa palabra. Porque si le encontramos un sentido a lo que estamos leyendo, no hay palabra que nos impida comprender ese texto, ¿no? Entonces, no nos podemos trabar, tenemos que continuar porque tal vez en el mismo contexto, más adelante, el mismo texto nos dará la respuesta y nos dirá el significado de esa palabra que no estábamos conociendo o tal vez no la estábamos recordando en ese momento. Bueno, es importante al mismo tiempo decir que existen tres maneras muy importantes para descubrir el significado de una palabra, ¿ya? Tres maneras simples, tres formas bien fáciles a través de las cuales vamos a descubrir el significado de una palabra, ¿ya? Entonces, comenzamos. Será la primera palabra o la primera forma de conocer una palabra es a través de nuestros queridos cognados. ¿Qué son los cognados? Cognados son todas las palabras que tienen origen común. Más todavía cuando en portugués y en español se parecen mucho y tienen el mismo significado. ¿Por qué? Porque estos dos idiomas tienen origen en la lengua romántica. ¿Cuál es nuestra lengua romántica? El latín. Entonces, portugués y español provienen del latín. Si los dos idiomas provienen del latín, entonces los cognados van a tener el mismo significado, ¿ya? Como por ejemplo, tenemos la palabra reunión. Reunión es cuando muchas personas se juntan para discutir algo. Una reunión. Y en portugués, reunión. Una pequeña diferencia de grafía, pero tienen el mismo significado. Reunión en español, reunión en portugués. Las dos tienen el mismo significado, ¿no? Son dos palabras cognadas porque provienen del mismo idioma, ¿no? Del latín, lenguas románticas. Solo que en español también tenemos que tener cuidado con esos cognados en el momento en que ellos se transforman falsos cognados, ¿ya? ¿Qué son los falsos cognados? Palabras que en español y en portugués
tienen una grafía igual o similar o con una pequeña variación, mas tienen significado diferente. En ese caso recurrimos a un diccionario y siempre a leer libros más sobre esos falsos cognados, ¿ya? En este caso podemos tener, por ejemplo, zurdo, zurdo en español, mas en portugués significa cañoto, es un falso cognado. Copa, y la copa, más en portugués significa taza. Copa en español, taza, ¿no? Podemos hablar la Copa Champions League, a taza da Champions, ¿no? Entonces, o Copa Libertadores, taza Libertadores. Español, portugués. Bueno, nuestra segunda forma de analizar y entender una palabra dentro de nuestro texto es a través del contexto de la frase, del contexto de lo que estamos leyendo. ¿Qué significa? Eso quiere decir que a través de la situación esa palabra está describiendo. Esa palabra está describiendo una situación dentro de nuestro texto y ahí vamos a descubrir cómo es su significado. Por ejemplo, si yo tengo una frase que diga: hoy por la mañana voy a cambiar las llantas de mi coche. Significa que, contexto, eu vou mudar as rodas do meu carro. Entonces, el sentido, voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar, es mudar. Mas a frase que faz sentido, ¿no? Voy a cambiar de peinado, mudar de penteado. Esa es una forma también de descubrir el significado de las palabras, el sentido que la tiene en el contexto que estamos leyendo, ¿ya? Bueno, como tercera y última, tenemos que, un poco chato, no, más es importante estudiar la morfología de una palabra. Tenemos que analizar una palabra. Por ejemplo, tenemos que tener atención a que prefijos, sufijos, género, o es masculino o es femenino, número, o es singular o es plural. Todos esos detalles tenemos que analizarlos para poder descubrir a través de la morfología de una palabra qué significa. Por ejemplo, tenemos la palabra entrenamiento. Entrenamiento. Entrenamiento significa treinar. Esa palabra tiene tanto un prefijo como un sufijo. Más el significado es treinar, entrenamiento. Hoy tengo entrenamiento en lengua española. Hoy voy a treinar español, ¿no? Otra forma también puede ser, por ejemplo, a través de la morfología. Juan abogó por Lucía. Abogó. Bueno, ¿qué será abogó? Si vamos a la morfología de la palabra, viene de advogado, ¿no? Advogado. ¿Qué hace un advogado? Nos defiende. Entonces, abogó significa en portugués defendeu. Juan defendeu a Lucía. Juan abogó a Lucía, ¿no? Es así. Y por último también tenemos que ver la morfología de dónde viene. Por ejemplo, decimos toledano. ¿Qué es un toledano? Analizamos y podemos saber que se le dice toledano a la persona que nace en la ciudad de Toledo, ¿no? Como aquí, cualquier lugar.